das el resultado del programa, ¿no? De manera de si funciona o no funciona, si cumplió o no cumplió su propósito, y no hablas nada del proceso, ¿no? De ejecución de ese programa, y además desde la perspectiva de los beneficiarios, pues entonces no es una evaluación cualitativa, ¿no? Puede ser una evaluación, pero no le llames cualitativa, ¿no? Porque no te estás fijando en eso. Entonces, es muy importante considerar el proceso. Podemos ahí cuestionar si es antes que los resultados o de manera privilegiada los resultados, ¿no? O podemos plantearlo de otra manera como nunca olvidar los procesos cuando se hace evaluación cualitativa, o sea, nunca dejarlos de lado, o sea, siempre tienen que estar presentes los procesos de desarrollo de los programas. Y esos procesos, pues, pueden implicar diferentes fases, ¿no? Pueden implicar, yo no sé, tal vez la fase de diseño, a lo mejor involucró a la gente porque se tomó en cuenta su opinión para diseñarlo, por ejemplo, es una fase. En la implementación, pues, necesariamente tienen que estar los sujetos. Y bueno, si es una perspectiva más de impacto, lo que aún en la investigación cualitativa, en la evaluación cualitativa existe, pues también necesariamente tiene que estar el proceso. ¿Sí? Bueno, y bueno, también yo sé que existe en la metodología de evaluación, pues la evaluación de procesos, ¿no? Tal cual, ¿no? Bueno, pues si se hace una evaluación de procesos, pues tiene que tener un componente de opinión de la gente, ¿no? Necesariamente, no nada más de descripción desde fuera de cómo se hicieron los procesos, sino que la gente aporte la información para poder elaborar esos procesos, ¿no? Si la evaluación, insisto, es cualitativa. Luego, este autor nos habla de desconfiar, ¿no? De programas basados únicamente en decisiones racionales, ¿no? Entonces sería como una postura muy radical, ¿no? O sea, si tú desde el inicio del planteamiento de la evaluación estás considerando que el programa implicaba que la gente iba a tomar decisiones racionales, pues entonces vas a chocar, ¿no? Vas a topar con pared si utilizas métodos cualitativos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente no es racional, ¿no? Digo, ¿Qué dice la economía de los eso? economistas me van aquí a venir a asesinar, ¿sí? Pero, a ver, no digo que no tengamos componentes racionales en nuestras decisiones, por supuesto que los tenemos, pero pues de ahí a pensar que somos unos seres 100% racionales, pues, en fin, no. Digo, hay muchas teorías económicas que están falseadas, ¿no? Por esto, ¿no? Y que no, digo, y muchos economistas lo reconocen, ¿no? No digo, algunos no tanto, pero sí, o sea, si tú tienes esta idea, pues te va a costar mucho trabajo hacer una evaluación de tipo cualitativo, ¿no? Entonces, desconfiar de esos programas o del planteamiento de programas o de la consideración de programas que se basan en decisiones racionales únicamente. Luego, considerar la importancia de teorizar sobre los programas. Esto, digamos, en la evaluación específica de programas, muchas veces no existe como la posibilidad de llegar a eso, ¿no? Muchas veces, pues, tienes los términos de referencia y tienes que dar respuesta y además tienes tiempos muy cortos para dar respuesta a las exigencias de la evaluación. Entonces, digamos, esta parte de teorizar, pues, a lo mejor queda de lado, pero al menos siempre tenerla ahí como en el tintero, como decir, a ver, de lo que estoy evaluando, ¿qué podría yo como extraer como una teoría o como una interpretación más general, digamos, que se salga específicamente de este programa y que yo pudiera pensar que se aplica a otros programas similares o a otros contextos, en fin? Si se puede hacer en la evaluación, pues qué padre, ¿no? Que le dediques una parte de la evaluación o del reporte a elaborar una especie de teoría, ¿no? De los con base en los resultados, pero si no lo logras hacer de manera explícita, pues al menos sí tenerlo en consideración, ¿no? O sea, pensar que el programa es algo más que simplemente una asignación de recursos para la aplicación de unas actividades y que luego eso va a tener cambios en la conducta y que ahí se acabó el asunto. Digamos, hay algo normalmente más allá de eso, ¿no? Y que tiene que ver con el cambio social y que tiene que ver con, yo qué sé, incluso con el fortalecimiento de las instituciones, yo no sé, hay muchas cosas que pueden estar alrededor de un programa social como tal, más allá de los componentes directos que se pueden ver en la evaluación. Luego, esto sí, aquí podemos tener un debate interesante, poner en duda modelos de evaluación que se basen en rendición de cuentas. Esto, insisto, puede ser como debatible. Yo no sería tan radical, yo creo que hay, en fin, el componente de rendición de cuentas pues es muy importante para, pues, en general en el campo de la evaluación. Aquí el autor habla más
de la rendición de cuentas desde el punto de vista de los burócratas, o sea, de los que están operando el programa. ¿Sí? Entonces, digamos, hay ciertas evaluaciones en las que se pone énfasis en esto, en el operador más que en el beneficiario. Entonces, un poco cuando lo plantea el autor, habla de esto, pero en general, yo diría, se puede tomar en cuenta este componente de rendición de cuentas, pero que yo sí estaría de acuerdo en que no sea el único que importe para una evaluación cualitativa, ¿no? No es nada más el asunto de rendición de cuentas sin quitarle su importancia. Y bueno, también incorporar el papel de la evaluación de programas en el cambio social, es decir, trascender el programa en sí mismo y pensarlo como un componente entre otros más, de programas pues, que en el conjunto pues uno esperaría que transformaran la realidad, ¿no? Finalmente para eso son los programas sociales, ¿no? Al menos en términos filosóficos o en términos de los fines, ¿no? Pensando en la MIR, ¿no? Pues eso es lo que este ideal bonito de cambiar el mundo, bueno, pues siempre tenerlo presente, ¿no? Entonces, estas posturas creo que me parece que nos ayudan a tener como una perspectiva de dónde situarnos. Insisto, no en la evaluación en general, sino cuando queremos hacer evaluación cualitativa, ¿no? Es decir, cuando se hace evaluación que no es cualitativa, pues no necesariamente tienes que estar de acuerdo con estos paradigmas, con estas ideas, pero si lo vas a hacer así, pues al menos no despreciar este tipo de consideraciones. Sí. Dayan pregunta, cuando habla de teorizar, ¿se refiere como a la teoría de cambio? A ver, muchas veces la teoría de cambio ya está planteada previamente, ¿no? Es decir, hay una teoría de cambio que tú vas a ir a confirmar en la realidad, es decir, a ver si eso funciona o no. Esa es una manera de plantear esta teorización. Pero aquí se refiere, además de eso, a lo que se produce como resultado de la evaluación. Es decir, los hallazgos de la evaluación en su conjunto y tal vez no una evaluación individual, sino a lo mejor varias evaluaciones consecutivas o evaluaciones sobre el mismo fenómeno que tú puedes revisar, así como el símil de la revisión de la literatura en la academia, ¿no? Que tú hagas una revisión de evaluaciones previas sobre el mismo fenómeno y de esta manera ir construyendo algunas explicaciones sobre cómo funcionan ciertos programas en determinadas poblaciones, por ejemplo, ¿no? Y esto, bueno, esto es parte de las aspiraciones de la evaluación cualitativa, ¿no? Ir construyendo de manera acumulativa este tipo de teorías. Insisto, algunas depende. Hay unas evaluaciones muy largas, muy profundas, en donde a lo mejor sí puedes pretender generar una teoría eh, que puede ser o no basada en la teoría de cambio previa. O sea, eso también puede ser. O sea, que la teoría de cambio pues, se reelabore o se complejice, ¿no? Es decir, bueno, pues esta teoría estaba limitada porque la realidad me está diciendo que en realidad que lo que pasa es otra cosa. En fin, se puede hacer. O bien encontrar una teoría que confronte la teoría de cambio y aquí, pues sí, entramos en un terreno más difícil porque tú le tienes que decir al que te contrató, al que te pidió la evaluación, que pues que su teoría de cambio, pues que no funciona para ese fenómeno y eso, pues seguramente puede tener consecuencias en determinados contextos, ¿no? De cómo planteas las cosas, en fin, esos son los retos propios de la evaluación, no nada más de la cualitativa, ¿no? Pero eso es lo que puedo comentar sobre la teorización. Mm, ¿Algo más? ¿Comentaron ahí? ¿No? Aquí en la sala, ¿no? Bueno. Entonces, algunas de las ventajas, como a manera de síntesis de la evaluación cualitativa, es que te expongas tú o que expongas el programa a aspectos prácticos, ¿no? A situaciones cotidianas, ¿no? Mucho de la investigación cualitativa tiene que ver con la cotidianeidad, o sea, con lo que pasa en la vida real. Entonces, eso se aplicaría a la evaluación de los programas, es decir, qué pasa alrededor de la aplicación de un programa, ¿sí? Más allá de los indicadores cuantitativos de cambio ¿no? O que tú puedas observar, ¿no? ¿Qué sucede alrededor? ¿No? Que cuando una persona, eh, por ejemplo, en un programa de nutrición, ¿no? Donde se busca reducir la obesidad, por ejemplo, pues a lo mejor tu indicador objetivo puede ser pues, la talla y el peso, bueno, el peso, vamos a decirlo, ¿no? Y cuando te das cuenta pues que sí, efectivamente, de un periodo a otro hay una reducción en la media del peso de la población al cual se le aplicó el programa, y entonces puedes quedarte con el resultado y que ya es un avance muy bueno, decir, mira, pues este programa funcionó porque se redujo el índice el peso de las personas, pero
a lo mejor interesa saber qué pasó alrededor del proceso de perder peso. Y a lo mejor alrededor del proceso de perder peso, pues hubo situaciones de cohesión de la comunidad, porque a lo mejor las actividades implicaban deporte comunitario, y entonces se crearon lazos, ¿no? O a lo mejor al interior de las familias se crearon hábitos distintos y eso tuvo consecuencias positivas a lo mejor la gente se lleva mejor ahora que antes que ese ejercicio, en fin, ese tipo de cosas que en una medición meramente cuantitativa de indicadores, pues a lo mejor se te va. Aquí es donde la evaluación cualitativa te puede ayudar. Y eso, ¿para qué sirve? Bueno, pues para que si quieres volver a aplicar el programa, bueno, pues sepas que ese componente, por ejemplo, de la parte de la convivencia entre personas fue muy importante. Entonces, pues lo refuerzas, lo replicas, ¿sí? Lo fortaleces, ¿no? Y a lo mejor te das cuenta que otro tipo de procesos, qué sé yo, había campañas publicitarias, ¿no? O había carteles en la colonia donde se informaba. Y entonces en la evaluación cualitativa a lo mejor surge que ese tipo de acciones, pues en realidad, pues tuvo poco efecto en los resultados, sino que en realidad lo que importaba era el boca a boca y que mi vecino me invitara a las sesiones de deporte. En fin, estoy planteando un caso más o menos que me parece plausible, ¿no? Eh, pero no es real, o sea, esto me lo estoy inventando ahorita, ¿no? Y eso es el tipo de información que te puede arrojar la investigación cualitativa, la evaluación cualitativa, ¿no? Y siempre, siempre, nunca olvidarlo, a partir de la experiencia y la percepción de los involucrados sobre el programa. ¿Sí? Bueno, esto de revelar las dinámicas internas de los programas, más o menos ya lo ejemplifiqué y creo que ya está claro. Y, y bueno, estas dos citas me parece que ayudan como para reforzar la idea. Aquí, estas, digamos, surgen de la investigación cualitativa, pero se aplican perfectamente al paradigma de la evaluación cualitativa, ¿no? Hay un antropólogo, Clifford Geertz, que dice que el etnógrafo, que es, digamos, el investigador, ¿no? Inscribe el discurso social, ¿no? Dice, lo anota, ¿no? El discurso social que se da en alguna interacción, lo toma, lo inscribe bueno, entre comillas, pues, es decir, lo objetiva, ¿no? Lo anota, y al hacer esta operación lo convierte de un acontecimiento pasajero, ¿no? Que existe solamente en el propio momento en que ocurre, ¿sí? Se convierte en una explicación que ahora existe de manera objetiva y que se puede consultar, ¿no? Digamos que esa es como una síntesis de lo que se pretende hacer con la investigación y perfectamente aplica para la evaluación cualitativa, es decir, es extraer fragmentos de la realidad que posteriormente se salen, digamos, un poquito de ese contexto de donde sucedieron y ya se convierten en dato. Se convierten en dato que te va a responder a las preguntas que te hiciste, ¿no? Es decir, es un proceso un poco más complejo de lo que tal vez lo estoy diciendo, pero se trata de eso, de objetivar ciertas realidades que están ahí y después utilizarlas de manera analítica para responder a las preguntas. Esta es como una postura desde un punto de vista muy antropológico, pero que aplica para este tipo de situaciones de la evaluación cualitativa. Y luego, pensando en cómo se concretiza esta aspiración, digamos, de objetivar la realidad, pues pensando en el diseño dice Jean que es una secuencia lógica que conecta los datos empíricos, estos que más o menos intenté ejemplificar que se pueden extraer de la realidad, con las preguntas de investigación que se hicieron, y en última instancia con las conclusiones que se van a hacer, es decir, como una cadena en la cual va hilando esas preguntas con los datos de la realidad. Y aquí lo interesante es que el diseño de la investigación y específicamente de la cualitativa supone un problema lógico, ¿sí? En el cual tú vas encadenando estas decisiones más que un problema logístico. Esto lo quiero decir para que le pongamos ahorita un poco de pausa a esta, tal vez a esta urgencia que tenemos muchas veces de decir, bueno, a mí dime cómo se hace, ¿no? Dime cómo se hace, dime cuáles son los pasos, dime para qué sirve tal técnica, dime cómo la aplico y cómo la interpreto. Esto nos pasa a todos los que estamos aprendiendo algo nuevo, ¿no? Específicamente en metodologías de la investigación. Ya, dime cómo lo hago, ¿no? Bueno, pongámosle un poco de pausa, no solamente porque va a pasar varios días para que lleguen estas clases, sino en términos del pensamiento. O sea, ahorita pensemos en que lo que importa es más la lógica del planteamiento en este caso de la evaluación, y luego
Si tenemos mucha coherencia con este tipo de planteamientos, ¿sí? Desde las preguntas, las hipótesis, etcétera, y los objetivos de la evaluación, los propósitos, luego las decisiones metodológicas van a caer como en cascada, o sea, van a ser una cuestión lógica, ¿sí? Entonces, ahorita yo sé que a lo mejor muchos tenemos estas preguntas de, bueno, ¿y cuántos grupos de discusión son los ideales para hacer una evaluación, ¿no? O sea, ¿de cuántas personas cada grupo de discusión? Esas son las preguntas típicas que tenemos, ¿no? ¿Cuántas entrevistas? ¿20 o 60? Híjole, ¿no? Y ya vendrá esto, ¿no? Ya vendrá esto. Pero por lo pronto es este planteamiento de la lógica de todo el proceso de la evaluación, que es lo que importa. Bueno, vamos a cerrar este planteamiento general de las características de la evaluación y de la investigación cualitativa con 7 contribuciones que, bueno, Patton, que es uno de los autores principales, ya les había dicho, propone, él dice para entender el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pensemos en esos términos, ¿no? Para entender el mundo, ¿no? Tenemos los métodos cualitativos o el paradigma cualitativo, ¿y a qué contribuye? Bueno, a iluminar el significado de las cosas, este es muy evidente, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces. A, a saber o a estudiar cómo funcionan las cosas, ¿sí? No basta con saber qué sucedió, sino interesa saber cómo es que se dio ese proceso, o sea, cómo es que llegamos a ese resultado, ¿sí? Entonces, cómo funcionan las cosas es otro de los beneficios. Nos ayuda a capturar historias y desde la perspectiva de las personas, siempre desde la perspectiva de las personas, que es muy importante. Luego, además de entender cómo funcionan las cosas, aquí específicamente hablando de los sistemas, ¿no? Que podemos aplicarlo a diferentes ámbitos, hay que pensar que la investigación cualitativa nos ayuda a entender cómo esos sistemas afectan, qué consecuencias tienen en la vida de las personas. Y este es muy evidente para programas sociales, ¿no? O sea, no solamente basta con que el tomador de decisiones le interese saber si el recurso fue bien implementado o no, porque obtuvo los resultados que esperaba, sino además qué consecuencias tuvo eso para la vida de las personas, ¿no? Y aquí entramos en un terreno que muchas veces no es viable, que tiene que ver con el planteamiento de evaluaciones longitudinales. ¿Sí? Muchas veces las evaluaciones que hacemos de cualquier tipo, pues cortan en el tiempo y obtienen un resultado. Y luego, ¿qué pasó después de ese resultado? Eso difícilmente se hace por las condiciones en general en el país, ¿no? Hay pocas evaluaciones longitudinales, pero bueno, si se hiciera un planteamiento longitudinal de medir las mismas personas en diferentes momentos del tiempo con respecto a un programa, bueno, los métodos cualitativos nos ayudarían a ver esas consecuencias que tuvo, ¿no? Es una de las herramientas más potentes, ¿no? Nos ayuda a entender el contexto, ¿no? Cómo y por qué importa, ¿no? Esto es muy importante. Mm, Muchas veces las evaluaciones obtienen resultados inesperados y casi siempre el contexto es la clave para entender por qué no funcionó lo que yo esperaría que iba a funcionar. Bueno, pues es el contexto, ¿sí? Por ejemplo, eh, desde hace como 10 o más o menos 10, un poco más de 10 años, la educación preescolar desde los 3 años es obligatoria en el país, ¿no? Y es obligación para el Estado y es obligación para los ciudadanos ir desde los 3 años. Bueno, la realidad es que solo el 43% de los niños de 3 años van a la escuela en el país en general. Y además de los problemas de oferta desde el Estado para este tipo de educación, en muchas comunidades, culturalmente, llevar a los niños tan chiquitos a la escuela representa un contrasentido, es decir, no, yo prefiero que se quede en casa, ¿no? No lo voy a llevar tan chiquito a la escuela, ¿no? Por decir. Entonces, pues si uno ve nada más el indicador, dice, uy, no, pues está pésimo este indicador, sí, pero el contexto importa ahí para, por ejemplo, explicar esta situación, ¿no? Entonces, es una de las características o de los beneficios de la evaluación cualitativa. El 6 ya más o menos lo adelanté, estas consecuencias inesperadas, ¿sí? Que muchas veces no tienes contempladas en el planteamiento de las preguntas de la evaluación, pues es donde, en la evaluación cualitativa es donde surgen, ¿no? Esto es un poco evidente, ¿no? Cuando tienes una evaluación cuanti, en donde las preguntas están ya estipuladas, están cerradas y donde, pues, desde los instrumentos mismos no hay opción de respuestas abiertas, pues no vas a encontrar más que, ¿no? Las 3 opciones que tú le pusiste van a ser las únicas respuestas. En cambio, y estoy poniendo una caricatura también, yo sé que los métodos cuantitativos también pueden tener una mezcla de preguntas abiertas, en fin.
pero cuando es muy cerrado, pues no tienes esta posibilidad de identificar cosas inesperadas, ¿no? Y en lo cualitativo, sí, en lo cualitativo de eso se trata, ¿no? Justamente se trata de profundizar en los fenómenos y que el discurso de la gente sea el que lleve la voz cantante por ejemplo, en la aplicación de técnicas de investigación. En la recolección de datos, lo que importa es el discurso de la gente. Ya lo verán cuando vean los métodos de entrevista. O sea, tú no puedes preguntar una cosa a una persona que estás entrevistando y si te sale con su domingo 7, ¿no? De otra respuesta, tú no puedes decirle, no le pregunté esto, le pregunté otra cosa. Entonces, no, eso es como el error más garrafal en una entrevista cualitativa, por ejemplo, ¿no? Tienes que seguirle el discurso a la gente. Si te está cambiando el tema, es por algo. Entonces, descúbrelo, ¿no? Y eso seguramente era algo que no tenías contemplado que te iba a responder, ¿no? Por poner un ejemplo. Y bueno, esto es como una síntesis más general, ¿no? Comparar entre casos, descubrir patrones y descubrir temas o descubrir aspectos a través de la comparación de casos. Esto también se puede ver como una síntesis de las contribuciones de la evaluación cualitativa. Bueno, entonces hasta ahí llegamos como al planteamiento que espero no haber sido muy repetitivo con lo que vieron el martes pasado, pero me parecía importante porque esta clase, al hablar de tradiciones cualitativas, pues que hay que entender que esas tradiciones se nutren de un mismo planteamiento del paradigma cualitativo, ¿no? Es decir, finalmente las tradiciones que vamos a ver, pues le ponen énfasis a a ciertos aspectos de lo cualitativo o a ciertas formas de hacerlo, de ejecutar la investigación o la evaluación cualitativa, pero finalmente todo lo que he dicho hasta aquí es válido para todas las tradiciones que vamos a mencionar, ¿no? Entonces, eso es lo que quería aclarar con respecto a las tradiciones. Bueno, eh, no sé si alcancemos a ver las dos que tenía planteadas hoy, si no, tenemos suficiente tiempo el próximo martes para ver la de estudio de casos. Antes de entrar a la primera de las tradiciones, mencionar que, bueno, tienen propósitos similares y ponen énfasis distintos dependiendo de los intereses de la evaluación o de la investigación. Eh, hay muchos tipos de investigación cualitativa, ¿no? No hay una sola manera de hacer investigación cualitativa, como casi todo en la vida, ¿no? Entonces, aquí hay una lista que no es exhaustiva de tipos de investigación cualitativa o tradiciones o escuelas de investigación cualitativa. Ya les había mencionado que estas escuelas luego no se traducen necesariamente en escuelas de evaluación cualitativa, ¿sí? Yo lo que más bien interpreto es que la gente que hace evaluación cualitativa muchas veces viene de la investigación cualitativa y entonces utiliza lo que ya sabe hacer, ¿no? O las formas de hacer investigación y las aplica a la evaluación cualitativa. Pero como tal, no existen tradiciones de evaluación cualitativa que se distingan de las de investigación cualitativa, ¿no? O sea, no las hay como tal. Eh, entonces, este autor, Creswell, que es uno de los que tiene de los manuales más importantes de investigación cualitativa, él hace una selección de 5 escuelas, que son las que nosotros para este diplomado tomamos como referente, ¿no? O sea, nos basamos en Creswell, para elegir 5, que son las que vamos a ver, y que son la teoría fundamentada en datos, el estudio de caso, la escuela fenomenológica, la etnográfica, la narrativa, y luego vienen otras que yo menciono aquí, simplemente la hermenéutica, la naturalista, la etnometodológica, la investigación-acción, que ya les mencioné un poco, y un largo etcétera. Y fíjense cómo es complejo este listado, que Creswell identifica 13 clasificaciones distintas, ¿no? O sea, hay 13, al menos 13 autores que hacen su propia clasificación y su propio listado de escuelas cualitativas. Y estos listados van desde solamente 4 escuelas, o sea, hay autores que dicen que solamente hay 4 escuelas cualitativas y que esas 4 abarcan todo lo demás, y hay otros que llegan a mencionar hasta 13 escuelas distintas o tradiciones distintas de evaluación cualitativa, de investigación cualitativa también, ¿no? Entonces, digamos que llegar a un consenso de cuáles son las tradiciones cualitativas, pues es casi imposible, ¿no? Depende a quién le preguntes, esa sería la conclusión de este asunto, de cuáles son las escuelas reconocidas. Pues depende a quién le preguntes. Y mucho del depende a quién le preguntes tiene que ver con la disciplina, ¿no? Entonces, estos 13 autores que él menciona,
pues vienen de una disciplina, ¿no? Algunos de educación, algunos de sociología, algunos de psicología, algunos de ciencias de la salud e incluso de las artes, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que, pues, que no, o sea, que no nos preocupemos tanto de dominar como todas las versiones de investigación cualitativa que hay, pero sí quedémonos con la idea de que hay distintas maneras de abordarlo, ¿no? Eso sí, hay distintas maneras de abordarlo y entonces ya dependerá de la expertise que vas logrando, ¿no? Y de la experiencia que vas acumulando en decir, mira, pues yo, de estas que vamos a ver en el diplomado, pues me gustó, pues tal vez el estudio de caso, y entonces hay que profundizar más sobre él y naturalmente, no me dejarán mentir, se van a dar cuenta que hay confluencias con otras tradiciones, entonces irán ampliando sus horizontes, ¿no? Para poder integrar otro tipo de escuelas en su quehacer como evaluadores, ¿no? Entonces, por eso digo, no es, no es tan tajante la distinción o la descripción de las diferentes escuelas que hay en investigación cualitativa. Bueno, dicho esto, insisto, nosotros en el diplomado vamos a ver estas 5, ¿no? Entre hoy y el martes, y para ir como introduciéndolas de manera general, y luego voy a ir profundizando en cada una de ellas, tenemos en primer lugar la teoría fundamentada, cuyo foco es desarrollar una teoría a partir de los datos. Es la teoría fundamentada en datos. Ese es como el nombre completo de esta escuela. Y aquí sí, explícitamente, estos autores que plantearon esta escuela, sí plantean que sí hay una posibilidad de explicación, ¿no? De generar una explicación, o sea, es decir, una teoría a partir de los resultados de la investigación. Entonces, siempre está ahí en la mira, decir, bueno, voy a llegar a terminar mi investigación con una teoría, pero que surja a partir de la gente, a partir de lo que dice la gente. Ahorita, esa la vamos a ver el día de hoy. Y los tipos de datos que utiliza principalmente, más que tipos de datos, son tipos de recolección de datos, ¿no? Porque los datos eso sería otra cosa, pero el tipo de recolección de datos o la manera de recolectarlos, pues las entrevistas, y luego hay un procedimiento de codificación que puede ser primero abierto, luego axial, luego lo vamos a ver esto. Esto sería la primera tradición. La segunda es el estudio de caso, en donde se elige se delimita, ¿no? Bueno, voy a decirlo porque no hay otra palabra mejor, un caso que puede ser desde una persona, un fenómeno, un grupo de personas, una institución, un grupo de instituciones, es decir, pero donde lo importante es delimitar dónde empieza y dónde termina el caso y se analiza a profundidad, ¿sí? Puede ser un solo caso o múltiples casos que se comparen, pero no demasiados casos, ¿no? Bueno, ese a ver si lo alcanzamos a ver hoy y si no el martes. Luego, y esto se hace normalmente por la naturaleza de la escuela a través de muchas fuentes de información complementarias, ¿no? Entonces aquí, si solo haces entrevistas, pues te quedas corto. Entonces hay que hacer entrevistas, pero también hay que observar y hacer investigación documental y hay que hacer observaciones y otro tipo de informaciones que complementen y que hagan lo más exhaustivo posible la construcción del caso. Luego tenemos la escuela narrativa, en la que normalmente de lo que se trata es de construir la experiencia de una sola persona. ¿Sí? Esto no quiero decir que es un tipo de estudio de caso porque hay sus diferencias, pero bueno, también se asemeja un poco en que la persona es un caso, ¿no? Y que de lo que se trata es de reportar la experiencia, pero como en un sentido cronológico, ¿no? Como narrar, como la historia de vida, de hecho así se llama la técnica primordial que utiliza esta escuela, que es la historia de vida, que no es otra cosa que entrevistas muy a profundidad con una sola persona, máximo dos a veces, en donde se reconstruye toda la trayectoria de una persona alrededor de un objeto de estudio, ¿no? Y bueno, eso tiene sus pros y tiene sus contras, pero también lo vamos a ver como una de las tradiciones. La fenomenológica es la reconstrucción de la experiencia ahí sí es un grupo de personas normalmente, a raíz de la aparición de un fenómeno, de un acontecimiento. Entonces ahí tienes el acontecimiento como foco de análisis, ¿sí? Algo pasó, ya sea algo previsto, algo imprevisto, un accidente, un cambio social, en fin, y ese es el foco de análisis y es qué le pasó a las personas con base en esa experiencia, en ese fenómeno y qué experimentaron, ¿no? Entonces aquí principalmente se utilizan entrevistas y la etnográfica
que utiliza normalmente observaciones que pueden ser participantes o no participantes y entrevistas para comprender un contexto o una cultura. Aquí nos salimos un poco del foco individual y lo que nos interesa es ver qué sucede en un contexto o en una cultura determinada, ¿no? Y aquí, bueno, siempre entramos en el debate de qué es cultura y cómo se define, pero bueno, hay maneras de hacerlo para que se puedan aplicar este tipo de técnicas en la investigación o en la evaluación cualitativa. Entonces, como ven, estos 5 casos que les estoy mencionando suenan mucho a investigación más que a evaluación, ¿no? Entonces ya veremos, ese es un reto que les planteo desde ahorita, ya veremos cómo al final de la exposición de las 5 escuelas podemos encontrar formas de aplicar este tipo de escuelas o tradiciones a problemas concretos de evaluación de programas, ¿sí? Porque ya estoy pensando que varios de ustedes dicen, ¿cómo voy a hacer una evaluación de un programa con una sola persona, ¿no? Y que me cuente su vida, ¿no? Entonces, pues, bueno, tal vez así como lo planteé, no, pero a lo mejor se pueden extraer rasgos de esta tradición para aplicarlos tal vez a ciertos informantes clave, ¿no? de algún programa y que eso complemente con otras actividades de la evaluación, ¿no? Entonces, vamos pensando cómo se puede aplicar esto más adelante, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a entrarle a la primera de las tradiciones, que es la teoría fundamentada en datos, ¿sí? La teoría fundamentada en datos, que no lo puse aquí, pero bueno, el nombre en inglés surge en el ámbito anglosajón es Grounded Theory, ¿sí? Aquí la tenía en la otra, ¿verdad? Ah, aquí está. Bueno, la Grounded Theory, que es el nombre, digamos, estándar. Esta teoría surge también más o menos en los 70s, curiosamente, a partir de 2 investigadores que venían del ámbito muy cuantitativo, ¿sí? Y que, bueno, eso es muy común, ¿eh? Yo conozco muchos investigadores muy cuantis que luego como que se encantan con el mundo cuanti y se hacen cualitativos radicales, ¿sí? Bueno, para algunos es el lado oscuro. Y estos vienen de esta escuela, y entonces como que intentaron traducir muchas de las reglas cuantitativas de la rigurosidad de lo cuantitativo al mundo de lo cualitativo. En parte por las ventajas del rigor que hay, porque no todo es malo en lo cuanti, por supuesto, las ventajas del rigor de los métodos cuanti, eh, aprovechar esas ventajas, pero también en parte para tener un lenguaje común con los cuanti, ¿no? Era un poco como una manera de justificarse o de decir, mira, lo que hago yo también es serio, ¿no? ¿Sí? Porque, bueno, podemos suponer que había y sigue habiendo también todavía, cada vez menos, pero sigue habiendo especie de desprecio a lo quali desde el mundo cuanti, y entonces ellos intentaron como establecer como ciertos mecanismos para que los tomaran en serio, pues, vamos a decirlo, ¿no? Con todas sus letras. Entonces, no quiero demeritar ni mucho menos el origen de esta escuela, pero más o menos va por ahí, ¿no? Más o menos por ahí. Y entonces, el propósito principal de esta teoría fundamentada en datos tiene que ver con generar estas teorías, pero inductivas, ¿sí? Que se fundamentan de una manera muy sistemática. Aquí sí la escuela, o sea, sí es muy rigurosa, en que sea sistemática tanto la recolección como el análisis de los datos, ¿no? Entonces, si quieres hacer tu teoría fundamentada en datos de manera seria, ¿no? Y si a lo mejor lo quieres publicar en un journal académico, pues si no cuidas estos detalles, no te lo van a publicar. ¿Por qué? Porque ellos sí se fijan mucho en este orden, en esta secuencia de actividades y en aspectos relacionados con esto, ¿sí? Entonces, se trata de un proceso que es interesante porque es interdependiente, pero al mismo tiempo es iterativo, es decir, se va repitiendo entre estas cuatro operaciones, ¿no? Primero, la recolección de datos. Primero lo digo porque hay que empezar por algo, pero no necesariamente eh, es el inicio de una investigación fundamentada en datos, ¿sí? Pero tiene que haber una primera ronda de recolección de datos, ¿no? Recolectas datos, los analizas, los interpretas y haces un desarrollo teórico fundamentado en estos 3 mecanismos o en estas 3 operaciones previas. Pero lo que quería decir, enfatizar mucho, es que la recolección de datos
no termina necesariamente en la primera ronda de recolección de datos, ¿sí? Eso es lo que quería enfatizar muy bien. Voy a presentar a continuación un esquema que nos ayuda como a entender esto que les estoy planteando. Entonces, sí se tiene que iniciar con alguna fase de trabajo de campo, ¿sí? Con alguna pregunta de investigación muy abierta normalmente. En esta escuela tienes que empezar con una pregunta muy abierta, muy clara, eso sí, o sea, no tiene que ser ambigua la pregunta, tiene que ser muy clara, pero tiene que ser suficientemente abierta para que la realidad, posteriormente que apliques las técnicas, pues te hable y te diga y te la complemente lo que estás planteando, ¿no? O sea, lo que sí es muy radical esta escuela es que no puedes partir con una teoría previamente establecida que vayas a confirmar en la realidad. Ahí sí, si lo haces así, pues no, ahí estás mal si quieres ceñirte a esta escuela, ¿no? O sea, tienes que llegar a la realidad un poco a ver qué te encuentras, con los riesgos que implica eso, ¿no? Porque muchas veces te pierdes, ¿no? Y dices, pues encontré de todo menos lo que yo quería encontrar, ¿sí? Pero así tiene que ser, o sea, no tienes que tener una teoría previa, sino que tienes que ser lo suficientemente flexible como para dejar que la teoría se vaya construyendo a medida que vas avanzando en la investigación, ¿sí? Insisto, no necesariamente hasta el final, ¿sí? No, esa medida, aunque al final digamos, se enfatiza más el proceso de construcción teórica, así como al inicio se enfatiza más el proceso de recolección de datos, pero que no termina solamente en una primera fase. Ahorita lo vamos a ver con más claridad. Y esto, los resultados y las teorías emergen a través del proceso que vas llevando a cabo. Aquí una cosa que sí quiero como dejar muy, muy clara, espero que nos vayamos con esta idea, es que cuando hacemos teoría fundamentada en datos, el criterio principal que nos va a determinar cómo y por dónde seguir en la investigación es la saturación. Esto siempre lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es la saturación? La saturación significa que tú conforme vas avanzando y vas acumulando más casos, más entrevistas, más grupos de discusión, es decir, conforme vas acumulando más información, ya no encuentras nada nuevo, ¿no? Al momento que encuentras repeticiones y que dices, esto ya me lo habían dicho, esto ya me lo habían dicho, llega un punto en que dices, ya saturé este tema y entonces paras. Ahí paras y dejas de recolectar información. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es repetir, ¿no? O ser reiterativo en algo que ya encontraste, ¿sí? Lo, lo estoy planteando de una manera como muy simple, pero la realidad es que cuando estás analizando datos cualitativos es muy difícil, o sea, se requiere mucha experiencia, mucho callo, saber pues que ya saturaste cierto tema o que todavía le puedes rascar un poquito más, ¿no? Entonces, digamos que es un criterio muy importante, pero con su dificultad para aplicarse, ¿no? No es tan fácil. Esto tiene mucho que ver también con el planteamiento de la muestra, ¿no? Muestra cualitativa, ¿eh? No pensemos en el símil de la muestra cuantitativa. La muestra cualitativa es muy compleja de plantear porque hay una diversidad enorme de maneras de plantear a quiénes van a involucrarse como sujetos de estudio en tu investigación, ya sean personas o otro tipo de entes, ¿no? O sea, puede ser, si es investigación histórica, pues bueno, documentos o lo que sea, ¿no? ¿Quién va a formar parte de tu muestra? Una elección muy difícil de hacer, ¿no? Que se tiene que tomar con mucho cuidado. Y aquí, por ejemplo, si hiciste un planteamiento de una muestra más o menos diversa, ¿no? Con diversos perfiles de personas, pues es más tardado de encontrar la saturación, porque te vas a ir con cada caso, te vas a ir encontrando pues situaciones distintas, entonces pues puede llegar un momento hipotéticamente en que no terminas nunca, ¿no? Porque siempre vas a tener que conseguir más casos para ver si ya saturaste. Pero eso, insisto, algunas veces tiene que ver con cómo planteaste inicialmente la muestra. Si ya más o menos conoces tu objeto de estudio y ya más o menos sabes por dónde van las cosas, pues a lo mejor evitas tanta diversidad y entonces tratas de tener casos como más paradigmáticos que te permitan llegar a la saturación más pronto. En fin, estoy intentando plantear algo que es mucho más complejo y que no da para la clase de hoy, que es el asunto insisto, de las decisiones metodológicas en la parte del muestreo, pero, pero este aspecto particular de la saturación está muy relacionado con este asunto del muestreo, por eso lo menciono aquí. Sí, Santos. ¿Cómo planteas una pregunta sin que
derive como hipótesis. O sea, no, más que partir desde cero completamente y que no haya nada previo, o sea, se trata de que no intentes esperar respuestas de la gente a tu pregunta. ¿Sí? O sea, sí puedes partir de planteamientos previos de otras investigaciones. ¿Por qué? Porque finalmente lo que tienes es un interés por conocer algo, ¿no? Eso sí está claro, ahí está tu pregunta. Pero, insisto, no puedes plantear al momento de hacer las entrevistas, por ejemplo, o de los instrumentos de investigación, no puedes asumir hipótesis previas, ¿sí? Que, digamos, que induzcan a que las personas ya más o menos te respondan lo que tú quieres que te digan, ¿no? Ese es digamos que esa es la parte más complicada de esta teoría, ¿no? De este equilibrio entre ir completamente abierto, pero tampoco vas a llegar con la gente a decirle, a ver, cuénteme su vida, cuénteme su día de hoy, ¿no? ¿Qué hizo el día de hoy? No, espérate, no, o sea, no se trata de abrir completamente el espectro para ver si sale algo relacionado con tu interés de investigación. No sé si estoy siendo claro, ¿no? O sea, sí hay que tener un planteamiento en los instrumentos que hay que cuidar mucho, que no induzca a hipótesis previas, pero que tampoco pues sea un asunto completamente abierto y ambiguo, pues eso es lo que quiero decir. Sí, no es un asunto sencillo digamos, de equilibrar, pero a ver si se entiende un poco mejor con este esquema que les planteo, que tiene que ver con la primera, o sea, lo primero que sí se tiene que hacer es esto de decidir el problema de investigación, y ahí ya, en la decisión del problema de investigación, ya estás recortando mucho. O sea, ya estás haciendo decisiones, ya estás tomando decisiones que hace que hay algunos aspectos que se queden fuera y otros que sí entren en el espectro de tu investigación, ¿no? O sea, ahí ya recortas algo, ¿no? Luego, esa pregunta o ese interés de investigación inicial lo tienes que enmarcar, ¿sí? Lo tienes que enmarcar no necesariamente en teorías, pero a lo mejor sí en investigaciones previas o en algunos asuntos contextuales que estén alrededor de tu interés, de tu pregunta de investigación. O sea, sí tienes que hacer un frame, tiene un encuadre de esa investigación, y a partir de ese encuadre, lo siguiente que hay que hacer es hacer una primera recolección de datos. En la investigación basada en teoría fundamental en datos se le llama muestreo teórico normalmente al planteamiento inicial de las personas, si estamos hablando de investigación con personas, que van a formar parte de la investigación, y aquí es donde se plantean los diferentes perfiles. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tú te puedes plantear, quiero tener X número de hombres y X número de mujeres, X número de personas jóvenes, X número de personas adultas, ¿sí? Y tú ahí, como un primer saque, asumes que con ese planteamiento de diversidad de perfiles, pues vas a poder lograr cubrir con tus objetivos de investigación, ¿no? Es un planteamiento inicial. ¿Por qué es inicial? Porque luego, después de recolectar datos, haces una primera fase de codificación de datos, es decir, de análisis, es decir, qué te dijeron esas personas, ¿sí? Hay todo un proceso de análisis que tal vez me toca a mí compartirles algunas herramientas de análisis de codificación. No estoy seguro si voy a poder asistir, pero si no soy yo, será otra persona el que les dé esto. Pero bueno, se trata de ir leyendo, si son entrevistas, leyendo las entrevistas y de ir identificando temas que van saliendo, ¿no? Luego, una vez que se tiene esa codificación de datos, un desarrollo teórico que no es otra cosa que la interpretación de esos hallazgos, ¿no? Esa es como la fase lineal de los cuatro, de las cuatro fases que les había planteado previamente, ¿no? Ya se las había mencionado. Ahora bien, si pensamos en un flujograma, entonces cuando llegamos a la parte teórica, tenemos que hacernos la pregunta, ¿hay una saturación teórica? Es decir, lo que yo estoy respondiendo es suficiente para dar cuenta de lo que me planteé al inicio, ¿sí? Lo estoy diciendo de una manera muy general. Y entonces, si sí, que es una posibilidad muy remota en la primera versión de este ciclo, si es así, pues bueno, pues ya cierras la investigación, haces tu reporte y se acabó, ¿no? Pero normalmente esto no sucede en la primera versión. Ahora doy la palabra. Normalmente no sucede en la primera versión. Entonces, si no sucedió esta saturación teórica, te preguntas si la codificación estuvo bien hecha, entonces la revisas la codificación. Si la codificación estuvo bien hecha, ¿sí?
Entonces, bueno, más bien, te preguntas si la codificación estuvo bien hecha, o sea, revisamos la codificación. Si hay necesidad de revisar la codificación, que es sí, pues entonces vuelves a la codificación de información y luego vuelves a hacer un intento de desarrollo teórico y te vuelves a hacer la pregunta si ya saturaste. Si es que no, pues entonces dices, no, sí, ya está bien codificado, pero no logré la saturación, entonces te replanteas la pregunta. O sea, a lo mejor la pregunta no estuvo bien hecha. A lo mejor la pregunta estuvo limitada, eh, en fin, no respondía al problema de investigación, entonces tienes que rehacer la pregunta, ¿sí? O a lo mejor sí, sí funcionaba la pregunta, pero lo que no funcionó es la recolección de datos. Y entonces aquí se abre la posibilidad de volver al campo, ¿sí? Para involucrar o incorporar más casos a tu objeto de estudio, ¿sí? Y si el problema no fue de los casos, pues entonces a lo mejor te tienes que preguntar, te tienes que ir más atrás, decir, bueno, a lo mejor estoy enmarcando mal la pregunta, a lo mejor no es por ahí por donde va la pregunta. Pero no sé si se dan cuenta cómo este paradigma nos da la posibilidad de ir tomando decisiones sobre el camino y ir regresándonos, ¿sí? Para rehacer las decisiones o retomar las decisiones que ya habíamos previamente tomado, ¿sí? Esto esto es un paradigma, digamos, hipotético, ideal, ¿no? En la práctica, pues ya sé que, pues si ya tienes, y pensando en la evaluación específicamente, si tienes un planteamiento de que tienes un periodo de trabajo de campo que ya está estipulado y ya lo cobraste, o en fin, y entonces decir, ay, oye, me faltaron algunas entrevistas, pues sí, pero ya no hay lana para volver, pues ahí se te complica la cosa, ¿no? Entonces, esto es simplemente como un planteamiento teórico de cómo funciona esta tradición y luego se tendrán que hacer adaptaciones en el ámbito específico de cada, tanto investigación como evaluación, porque muchas veces ni siquiera en la investigación tienes la posibilidad de hacer estos regresos tan atrás, ¿no? Y cuando es una tesis académica, pues a lo mejor sí dices, no, pues tiene que dar muy bien, pero pues cuando es una evaluación, muchas veces no tienes ese lujo de poderte regresar. O bien, tampoco tienes el lujo de decirle al que te contrató, oye, pues es que la pregunta que tú me planteaste en los términos de referencia, ¿sabes qué? No estaba bien, entonces esto implica hacer otra evaluación. Ajá, pues muy bien, pues tú te la financias, ¿no? O sea, no se puede muchas veces, ¿no? Sí, En el caso de las muestras cuando son cuantitativas, pues sacas el estadístico y te dice cuántos debes de entrevistar, cuántos debes de tener, ¿no? Para que la muestra sea representativa. Aquí en este caso sacas el perfil de las personas a las que vas a observar, entrevistar, a quienes vas a tener ahí en tu estudio, pero ¿cómo determinas ese número? Es el tamaño de tu muestra, sí. en este caso. No hay una respuesta. O sea, no hay una respuesta que yo te pueda dar contundente. Siempre va a ser depende. Depende. Y eso no lo digo yo. Agarra cualquier manual de investigación cualitativa y cuando llegues a esa parte del muestreo, te reto a que alguien te diga tajantemente, para tal técnica o para tal objeto de estudio, tantas personas. No existe, no existe una ecuación, no existe una medida, existen rangos, yo he visto, eso sí, rangos, ¿no? Para tal tipo de técnica, pues entre 20 y 60, he visto yo, por ejemplo. ¿No? Pues ¿cuántos son? 20 y 60, pues no es lo mismo cobrar 20 entrevistas que cobrar 60 entrevistas, ¿no? Entonces, eh, o sea, yo dejaría en pausa esa pregunta para cuando vean la parte de muestreo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, o sea, la respuesta implica analizar un montón de factores previos para llegar a tomar esa decisión. O sea, no es una decisión que se tome fuera del contexto de otros planteamientos de la investigación cualitativa. Simplemente para comentarte, este autor Patton que les había mencionado, que por ahí va a estar en la bibliografía, él plantea 48 tipos distintos de muestreo cualitativo, que van desde el caso único hasta métodos mixtos, en donde se involucra explícitamente un muestreo, ¿cómo se llama? El del cuantitativo, ay, se me fue la palabra, el aleatorio, es el muestreo aleatorio, pero además representativo, pues, se me fue el concepto técnico del tipo de muestreo. Prácticamente representativo. Exacto, exacto. Y él simplemente lo digo, o sea, plantea estas 48 formas distintas, pero todas enmarcadas en lo que él le llama el muestreo intencional.
Es decir, depende qué quieres encontrar o depende qué quieres hacer, es el tipo de muestreo que vas a hacer. ¿Sí? Entonces, por eso digo, y ese depende de qué quieres hacer, pues es el que tienes que plantear con mucho rigor en fases previas, ¿no? Tu pregunta, tu propósito, tu unidad de análisis, ese tipo de cosas son las que en cadenita después te van a llevar a tomar una decisión. Por un lado eso, y por otro lado las condiciones materiales de aplicación de la investigación o de la evaluación. Es decir, idealmente, a mí si me preguntas, si no tuvieras restricción de tiempo, de dinero y de espacio, pues yo haría las más entrevistas que pudiera siempre en cualquier objeto de estudio, ¿no? Porque yo prefiero tener la más información posible, ¿sí? Sobre todo en términos cualitativos, que restringirlo a una medida, digamos, estadística en la que me diga, no, pues con que entreviste a 10 ya voy a encontrar lo que me dirían otros 100, que es lo que hace, digamos, la estadística, ¿no? Es lo que te dicen, es lo mismo entrevistar a 1000 que a 10,000, porque son representativos. Acá no existe algo similar a eso. Entonces, sí, no, es todo un reto, es todo un reto de, de lograr, pero bueno, no hay otra. Ahí siempre me tengo que disculpar porque no tengo una respuesta contundente a ello, más allá de, insisto, el planteamiento de los objetivos de la evaluación o de la investigación y las condiciones materiales de aplicación, ¿no? Que esos son los que muchas veces te determinan lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿no? Bueno, algunos alcances de esta teoría pues, es la flexibilidad que te da en la recolección de datos, este asunto de que las teorías emergen, ¿sí? El tratamiento sistemático de la información con este rigor que les mencionaba, ¿no? Que siempre tienes que estar preguntándote paso por paso si estás logrando los objetivos. Implica creatividad y sistematicidad y es importante que incorpore explícitamente al investigador, particularmente con un matiz que se ha utilizado últimamente, que es la teoría fundamentada en datos de corte constructivista, en la cual se asume más claramente el rol del investigador como constructor de la teoría que emerge a partir de lo que dice la gente, ¿no? Que es algo que había estado pendiente en los planteamientos originales de esta teoría. Ahora ya hay algunos intentos por plantear esto. Y finalmente algunas limitaciones es esto, ¿qué fundamenta la teoría fundamentada, no? Porque sí, los muy radicales dicen, no leas nada antes de hacer la investigación. Dices tú, híjole, pues sobre qué o sea, es un poco lo que me preguntabas, o sea, ¿sobre qué te vas a basar? Entonces, ahí hay algunos problemas que son difíciles de lograr. ¿Cuál es el rol del investigador? Lo que ya les había mencionado, la vigilancia epistemológica y el problema de los límites, ¿no? Si son pocos casos a profundidad, si son muchos casos con menos profundidad, siempre dentro del ámbito cualitativo, ¿no? También está esta posibilidad de que en vez de hacer 20 entrevistas hagas 100, pero de media hora en vez de 20 de una hora, por ejemplo, ¿no? Pero en las de media hora, pues puedes profundizar menos que en las de una hora. Entonces, ¿hasta dónde, cómo equilibras eso, ¿no? Y ese es un reto, es una limitación. Y este asunto que ya con esto termino, lo de la saturación teórica en el contexto de la evaluación cualitativa, pues es difícil de lograr, al menos con este rigor, ¿no? O sea, cuando tú lees un manual porque hay handbooks completitos de teoría fundamentada en datos, o sea, es una cosa que es muy, muy utilizada, que tiene detractores y defensores y todo, y si tú lees eso y dices, ah, caray, y luego esto, si lo quiero aplicar así como está en el manual a la evaluación cualitativa, pues voy a tener problemas serios al momento de cumplir con los tiempos y con las características y específicamente con los términos de referencia que suelen existir en las evaluaciones en general y en las cualitativas también, ¿no? Entonces, sí, mucha flexibilidad, muchas teorías emergentes, pero yo necesito responder, ¿no? Necesito generar el reporte en tiempo y forma, ¿no? Entonces, en fin, eso es un reto que dejamos ahí planteado, pero no solo para esta escuela, sino para todas las escuelas. Y con esto dejamos la sesión de hoy, queda pendiente para la siguiente sesión, ya lo tenía preparado, pero no alcanzamos, el estudio de casos, y con las otras 3 nos vamos a ir más rápido, porque en realidad no son son muy importantes y todo, pero se explican fácil, pues, se entienden fácil, y quiero que entremos a ver algunos ejemplos, ¿no? Espero que sí lo logre. Tengo la intención de mandarles con suficiente tiempo los ejemplos para que los lean y aquí los analicemos, ¿sí? Que serán reportes de evaluación. No hay problema con leer en inglés, ¿verdad?
digo, yo voy a enviar algunos en español, algunos en inglés y bueno, si hay algún problema con el inglés, pues ahí está Google Translate, ¿no es cierto? No, pero es que hay algunas evaluaciones interesantes que están en inglés y que sí me gustaría como aprovecharlas, pero bueno, ahí está el asunto. Pues les agradezco la paciencia, les agradezco la atención y nos vemos el martes a las 6. Gracias. Saludos a los que están conectados y buenas noches. Tenemos que hacer así.